Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con esta actividad eh, sobre el curso de actualización en instituciones de derecho ambiental. Lamentamos los inconvenientes, pues la plataforma Teams ha presentado problemas durante la tarde. Vamos a tener que avisarle a señor Bill Gates la próxima semana el seminario, conferencia que va a dictar en Chile de estos problemas, que ya son recurrentes al parecer. Pues bien, en primer lugar, voy a presentar a nuestro vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, señor Francisco Liubitich Romero, eh, quien se dirigirá unas palabras de bienvenida y de inauguración a esta actividad. Profesor, no sé si está por ahí. Sí, aquí estoy. No sé si me escuchan bien. Perfecto, yo por lo menos perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un agrado poder recibirlos y darles la bienvenida. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile y con la colaboración del Instituto de Investigación en Derecho que se aloja precisamente en nuestra facultad, se unieron para poder concretizar esta actividad que para nosotros es de altísima importancia. Cuenta con la coordinación del profesor Juan Carlos Cisterna Fris, a quien ustedes acaban de escuchar, quien además también lidera un proyecto a través de un observatorio de derecho medioambiental en el que participamos junto con estudiantes de nuestra sede en Temuco, y haciendo ciencia desde la perspectiva precisamente del derecho ambiental, tratando de congeniar, ¿no es cierto?, tanto los intereses de los profesores que hacen investigación en el área con nuestros estudiantes que están encaminándose también en esa misma línea y que tienen intereses muy, muy concretos, ¿no es cierto?, en el ámbito medioambiental y particularmente en la regulación del mismo. Tengo que también dar la bienvenida muy cariñosa a todos los relatores que nos van a acompañar y que van a exponer, ¿no es cierto?, en el ámbito de sus competencias, en el ámbito de sus especialidades, en esta actividad de actualización que está dirigida, como fue, digamos, la invitación cursada especialmente para nuestros estudiantes. No es habitual que este tipo de curso tenga precisamente una mirada orientada más al alumnado, a lo que es el estudiante de pregrado, sino que obviamente también compartirlo con profesionales y con académicos ya formados. Pero estamos en una etapa en nuestra carrera en que claramente hemos definido dentro de sus orientaciones esto de hacer partícipe de todos y cada una de las actividades y especialmente de ciertas actividades académicas a nuestros estudiantes para que ellos tengan el espacio de participación y de asistencia, y creo que hoy día así se está manifestando por la alta asistencia que tenemos. Y antes de terminar, darles el saludo de nuestro decano, don Sebastián Bozo, que no pudo asistir el día de hoy por razones también ajenas a su voluntad, había ya confirmado precisamente su participación. Y finalizo con un especial saludo a quien nos va a dar la charla inicial de apertura en esta actividad de actualización, el ministro del Segundo Tribunal Ambiental, don Cristian del Piano Lira, que nos honra con esta actividad, nos honra con haber aceptado el dar este primer paso en este curso y con una charla magistral en el área que es de su competencia, donde se ha desarrollado y ha puesto sus mejores esfuerzos precisamente desde el punto de vista profesional. De modo entonces que sin más, reiterar nuestro agradecimiento y el cariño de siempre de nuestra facultad, de nuestra carrera y de nuestra universidad para todos los que nos acompañan. Muchas gracias.
Muchas gracias, vicedecano. Y ahora, sin más, vamos a presentar a nuestro invitado especial, el profesor doctor Cristian del Piano, quien es abogado de la Universidad Diego Portales y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Cuenta además con un diploma de estudios avanzados con mención en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Salamanca. Actualmente es ministro y presidente del Segundo Tribunal Ambiental con asiento en la ciudad de Santiago. Ha sido profesor de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional del Medio Ambiente, Derecho Ambiental y de Recursos Naturales, tanto a nivel de pregrado y de posgrado, en diversas universidades del país, y es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional. Así también ha dirigido diversos centros de estudio de la Universidad Católica del Norte, por ejemplo, y ha publicado diversas investigaciones en el ámbito de derecho ambiental, recursos naturales y derechos humanos. Entonces vamos a presentar al ministro del Piano para que dicte la conferencia Desafíos de la Justicia Ambiental en un nuevo escenario constitucional. Adelante, ministro. Muchas gracias, Juan Carlos. Ante todo, agradecer la invitación a inaugurar este curso que cada día adquiere más importancia. ¿Se escucha bien, no? Perdón, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Y agradecer la invitación, insisto, a este curso, que irá a inaugurar este curso, que cada día es más relevante por las materias que trata, por la complejidad que tiene. Vamos a ver cómo el derecho ambiental, de alguna manera, es transversal a diversas áreas y que inciden, desde luego, en la discusión constitucional que vamos a tener en estos meses. Y resaltar en ese sentido la importancia que tiene un curso de esta naturaleza y especialmente para alumnos de pregrado que se están formando y que son necesarios alumnos con muy buena formación, como lo están haciendo ahora, para luego poder integrarse a esta área de derecho ambiental que es tan relevante en realidad para el desarrollo del país. Dicho esto, y reiterando los agradecimientos, tengo que hacer obviamente un disclaimer, que vengo como ministro presidente del Segundo Tribunal Ambiental con asiento en Santiago, pero evidentemente todas las opiniones que yo pueda decir en esta charla y en este curso son estrictamente personales y desde luego no revelan ni involucran una posición institucional del tribunal. Ante todo, estamos en un contexto que, si lo pudiésemos definir en una palabra, es un contexto extremadamente desafiante. Y el desafío tiene que ver con dotarnos de una constitución nueva, a la cual, creo, a mi juicio, llegamos 20 años tarde a redactar una nueva constitución. Fíjense que todos los países que han salido de regímenes dictatoriales o totalitarios, lo primero que han hecho, una vez que terminan ese régimen, y como el primer elemento para la transición a la democracia, es justamente dotarse de una nueva constitución. Pero en el caso chileno, nosotros lo hicimos más de 20 años después. Bueno, atendiendo a la naturaleza o al tema que nos convoca y al cual se me ha pedido exponer, me voy a centrar básicamente en una idea relativa a las pretensiones de una constitución ecologista, como se le ha denominado por muchos candidatos a la Convención Constituyente, algunos elegidos, otros no, pero que han de alguna manera deslizado, que han llevado a cabo la idea de que esta sería una especie de constitución verde. Para que sea una constitución verde, me da la impresión, tengo la intuición, digámoslo así, una hipótesis, como se diría en el mundo científico, que es tan importante lo que pueda decir la Constitución en la materia como lo que pueda no decir. Y esto tiene mucha relevancia en el contexto en que una Constitución está llamada a ser
un texto que perdure en el tiempo. Esa es la idea de una constitución. Nosotros no queremos una constitución para un año, o para 5 años, o para 10 años. Nosotros quisiéramos una constitución para los próximos 30, 50 años y ojalá más. Y para lograr ese desafío, creo yo que habrá que en algún momento resistirse a la tentación, a lo mejor, de intentar regularlo todo a través de la Constitución. La Constitución lo que hace finalmente, con carácter general, es disponer de alguna manera los principios generales, los conceptos basales, además de todas las cosas que nos dicen en Derecho Constitucional 1, ¿cierto? Que esto de distribuir el poder, garantizar la separación de poderes o de funciones y limitar el poder a través de los derechos fundamentales. Pero además, más allá de eso, determina los lineamientos a través de los cuales se va a manejar el país en sus distintas políticas, y entre ellas la política ambiental. Y cuando hablamos de la política ambiental, nos vamos a referir, y esto va más allá de lo que sea en la Constitución, si vamos a delinear a través de la Constitución la política ambiental, uno tiene que pensar en tres grandes cosas. ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles van a ser los principios que nos van a regir? Que son dos elementos que van de la mano. ¿Cuáles son, qué queremos lograr y a través de qué mecanismos? Es decir, cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestros principios. Y a partir de ahí, distribuir cuáles van a ser las normas que lo van a regir, que pueden ser a nivel constitucional, legal o reglamentario. Y a partir de ahí también definir la institucionalidad, que la institucionalidad también puede quedar de alguna manera deslizada o determinada también en la Constitución, o dejárselo a las leyes. Y cuando hablamos de la constitución ambiental, o cuando hablamos de una constitución ecológica, creo que tenemos que respondernos tres grandes preguntas. La primera es ¿por qué proteger el medio ambiente? Parece una pregunta obvia, pero vamos a decir, pareciera una respuesta que es intuitiva, pero tiene algunos matices que vale la pena tratar durante esta charla. El segundo elemento, la segunda pregunta es si ya vamos a protegerlo, que la respuesta es evidente. Yo creo que de los 2000 y tantos candidatos a la Convención Constituyente, yo creo que ninguno ha dejado fuera el tema ambiental dentro de sus propuestas. Lo segundo es cómo protegerlo. ¿Cuál es el alcance que le vamos a dar a la protección al medio ambiente? Y la tercera pregunta es ¿dónde lo vamos a proteger? ¿En qué sección de la Constitución, en qué zona de la Constitución va a estar? Puede estar en materia de los principios basales o los valores constitucionales, puede estar regulado en los derechos fundamentales, en materia de derechos y garantías fundamentales, y también puede estar regulado en la institucionalidad, puede ser cualquiera de los tres, uno de ellos o dos o más de ellos. ¿Y qué elementos institucionales, si es que vamos a abrirnos a regular la institucionalidad ambiental en la Constitución, qué elementos se van a incorporar? En consecuencia, ahí vamos a tratar de centrar esta charla en estas tres grandes preguntas, a mi juicio, que vamos a ir delineando. No voy a dar yo la respuesta a esto, ni voy a proponer tampoco respuesta. No creo que no me corresponde como ministro de un tribunal. Nosotros somos aplicadores de normas, y entre ellas las constitucionales. Pero sí, por lo menos, dejar algunos elementos para el debate y, desde luego, poder discutirlos después cuando puedan hacer los comentarios o las preguntas correspondientes. ¿Qué elementos me gustaría poner aquí en la mesa? A ver, intentemos por al menos 2 o 3 minutos desprejuiciarnos del texto actual de la Constitución. Desprejuiciémonos, sabemos que esta Constitución, el tema de la hoja en blanco es una forma de decir que la Constitución parte de una hoja en blanco, pero lo cierto es que las constituciones nunca van a partir de hoja en blanco, pero siempre se va a regir siempre van a estar en permanente discusión la historia constitucional, y va a estar en permanente también discusión las constituciones comparadas. Por lo tanto, eso de alguna manera es lo primero que va a llenar las hojas en blanco. Y por lo tanto, me voy a remitir por un momento, esto ya va a ser muy distinto en la constitución nueva, pero el texto de la actual constitución, nos gusta o no nos gusta la actual constitución,
yo creo que esta es de los pocos aciertos que tuvo la Constitución junto con esta otra norma del artículo 4 de que Chile es una república democrática. Pero probablemente, desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, la Constitución del 80 dispuso un texto de textura abierta. Es decir, dispone una cuestión muy general, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, luego el deber del Estado de preservar la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental como un elemento de la función social de la propiedad, que son los tres grandes elementos, de alguna manera, ambientales de la Constitución. Luego nos vamos a referir a otros que están regulados, pero no desde el punto de vista ambiental, que es el tema de los recursos naturales. Pero este texto breve de la Constitución ha permitido, a mi juicio, que haya sido adecuadamente desarrollado a través de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, especialmente la Corte Suprema y últimamente también de los tribunales ambientales. Y voy a dar dos ejemplos en que ha permitido que el desarrollo de este derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, que entró medio de contrabando, así como un poco en las actas de la Constitución, trataron de darle un perfil casi ecologista, que bueno, pero la jurisprudencia ha resaltado por lo menos dos grandes temas en esta interpretación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Primero, ha elevado los estándares del elemento de participación ciudadana, que no está en la Constitución. La participación ciudadana es un elemento que está en la ley y en el reglamento, que está definido de forma bastante, más o menos estricta, circunscrito, y desde este punto de vista, circunscrito a la evaluación ambiental de proyectos o actividades, pero que tanto la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema, como los tribunales ambientales hemos tenido digamos, la oportunidad de ir elevando los estándares de esta participación ciudadana, al menos en este punto. Y lo segundo es el reconocimiento por parte de la Corte Suprema, también de los tribunales ambientales, de ciertos principios que han sido relevados con ocasión de la interpretación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Probablemente el más conocido es el principio precautorio, que está presente a nivel, de alguna manera, no lo dice la Corte Suprema expresamente, que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación implica reconocer el principio precautorio como un principio constitucional, pero sí lo que dice es que a raíz de los recursos de protección, sí que ha declarado la ilegalidad de diversos actos administrativos por, digámoslo así, con ocasión, digamos, de no respetar el principio precautorio. Por lo tanto, creo que aquí hay un mérito que probablemente sea bueno tratar de mantener. Los textos de textura abierta permiten la permanencia en el tiempo y permiten adaptar y adecuar la normativa constitucional a la situación, digamos, a la situación social, digamos, existente durante la época. Esta es una norma que se dicta el año 80, que lleva 40 años de vigencia y que ha tenido una evolución constitucional que ha sido muy interesante de revisar y de resolver, y que, como ustedes como alumnos de pregrado, puede ser un muy buen tema de investigación para una tesis de grado. Ahora, el que sea un texto de textura abierta no implica que no puedan ser incorporados nuevos elementos a la nueva Constitución. Evidentemente que habían conceptos en la época de la dictación de la Constitución que no estaban definidos propiamente como se conocen actualmente. Por ejemplo, el concepto de desarrollo sostenible, que habían algunos elementos a esa época, pero que se sistematizan el año 86 con el informe Brundtland y que inunda básicamente todas las negociaciones de la Declaración de Río del año 1992. Otro elemento que me gustaría que se tuviera en consideración respecto de toda esta discusión constitucional es que evidentemente el hecho que sea una constitución ecológica, que haya una promesa de constitución ecológica, no implica que el medio ambiente sea lo único que se vaya a regular en la Constitución. Eso evidentemente no es así. Van a existir, obviamente, otros derechos involucrados y otros derechos regulados y que tienen relación directa con cuestiones ambientales. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, la salud de la población, según cómo se regula el derecho a la salud, también tiene incidencia en materias ambientales. ¿Cómo se van a regular los recursos naturales?
Y la mirada, por ejemplo, que se le va a dar a los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen una cosmovisión respecto de las cuestiones ambientales, que evidentemente van a estar incorporadas y tienen que estar incorporadas en la Constitución. Y hay otros elementos además que tienen incidencia en materia ambiental, que sin ser elementos que sean directamente, que tengan una relación absolutamente directa con materias ambientales, sí que tienen incidencia en esta materia. Por ejemplo, el derecho a ejercer una actividad económica, según cómo se regule. Es muy probable que esté regulado el derecho a ejercer una actividad económica. El derecho o la prohibición de discriminación. La propia participación del Estado en la actividad económica, la regulación del Estado empresario, por ejemplo. El derecho a la vida privada y familiar. Y solo por nombrar algunos, digamos, hay una serie de otros elementos que van a estar y que van a incidir en los elementos en materia ambiental. Ahora, ¿qué implicancias puede tener esto en materia de las decisiones judiciales? Va a depender en buena medida de cómo se va a realizar el ejercicio de la ponderación de estos derechos. La otra vez, la semana pasada, tuve la oportunidad de conversar con Roberto Gargarella, que de una conferencia en la Universidad Católica del Norte. Estuvimos conversando un rato. Y en definitiva, claro, él me comentaba que, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana desarrolló fuertemente los temas, no solamente los temas de ambientales, sino que además los temas de derecho a la naturaleza. Ya vamos a volver un poco sobre esto. Y él lo que decía es que en realidad, al final de cuentas, si uno le incorpora, por ejemplo, a la Constitución derechos de la naturaleza, no es suficiente para que ese reconocimiento de los derechos de naturaleza fuera claramente establecido a nivel judicial. Porque, por ejemplo, los derechos de la naturaleza también tienen que ser combinados o tienen que ser ponderados con los otros derechos que les estoy haciendo mención. Es decir, por ejemplo, el derecho a la libertad económica. Entonces, algunos jueces podrían perfectamente decir, oiga, ¿sabe qué? Aquí los derechos de la naturaleza están en juego con el Estado empresario o con el derecho a ejercer una actividad económica, por lo tanto, alguno en algún momento va a tener que ceder sobre otro. ¿Cuál va a ceder? Eso puede estar también va a estar en la discusión, en el ejercicio de la ponderación de los derechos. Por lo tanto, el solo hecho de incorporar cosas a la Constitución, desde el punto de vista de la aplicación judicial, debe verse, digámoslo así, reforzado o reafirmado desde el punto de vista institucional. Y a partir de ahí, entonces, el ejercicio de ponderación de derechos, con sus límites, también puede estar incorporado para que efectivamente, si vamos a incorporar derechos a la naturaleza, ellos tengan aplicación práctica y no cedan frente a todos los restantes derechos. Además, esto tiene que ver con otro elemento que es propio del derecho ambiental y que es la transversalidad que tiene. Si uno sigue, por ejemplo, la corta historia que tiene el derecho ambiental en Chile, como derecho propio, vamos a decirlo, porque habían otros elementos sectoriales que tenían que ver con elementos ambientales, pero si uno sigue la historia del derecho ambiental desde el punto de vista de las instituciones, la gran discusión que se ha dado en la incorporación, por ejemplo, de la institucionalidad ambiental original de la Ley 19.300 en la década de los 90, y con su reforma, la Ley 20.417, a principios de la década del 10, vamos a decir, es el hecho que existía la gran discusión respecto de la transversalidad que tiene el derecho ambiental y cómo traspasa otras áreas. Esa transversalidad que traspasa las áreas de agricultura y que incide institucionalmente, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, en las políticas agrarias, o en vivienda, que incide en la política de vivienda, o en cualquier otra área que no se le ocurra, energía, minería, en fin, hizo que en el año 94, cuando entró en vigor la Ley 19.300, se definiera una Comisión Nacional de Medio Ambiente. Y el hecho de que fuera una Comisión Nacional de Medio Ambiente, la antigua CONAMA, lo que hacía era definir, desde el punto de vista político, que era una institución coordinadora de los distintos ministerios. Frente a la discusión de si determinamos una especie de autoridad
que es lo que se definió en el año 2010 con la ley 20.447, en que se crea un Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, se define una autoridad, ya no una entidad coordinadora, sino que ya una autoridad, y además se pone por encima de esta autoridad una entidad coordinadora que es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Pero están siempre esos elementos en juego. Y esto tiene que ver, y este ejemplo que les doy, tiene que ver con cómo vamos a discutir una constitución nueva respecto de la incidencia que tenga la política ambiental en otras políticas del Estado. Ya les decía, la política agraria, la política de vivienda, la política energética, en las diversas políticas. Ahora, dicho todo esto, puesto un poco este paraguas que he querido dar, reitero, la propuesta de prácticamente todos los candidatos, elegidos o no elegidos, han comprendido materias ambientales en la Constitución. Y creo que en este segundo punto que voy a intentar dar alguna sistematización a las propuestas ambientales que están en juego. Y vamos a analizar algunas potenciales implicancias para la judicatura ambiental. Fíjense que está en el diario de la Tercera del domingo, apareció un cuadro en que se planteaba la pregunta de qué temas ambientales podemos esperar en el debate constitucional. Y fíjense que se dio en tres ámbitos este debate, o estos temas ambientales: en materia de agua, en materia de vivienda y en materia de energía. En materia de agua, más del 90% de los constituyentes elegidos lo que hacen es incluir, lo que pretenden, digamos, o la propuesta que hacen es incluir en la Constitución el acceso a la protección y la distribución del recurso hídrico como un derecho fundamental y como un bien nacional de uso público, es decir, elevar el concepto de bien nacional de uso público en la Constitución. En materia de vivienda, están en el 69%, que es el 70%, que el Estado debe garantizar y promover un acceso igualitario y universal a la vivienda digna, dice, acorde con el tamaño del núcleo familiar y en barrios de calidad. En materia energética, aquí baja un poco, pero en el 40% de los constituyentes elegidos señalan o proponen que la consagración de un modelo de matriz energética en que el Estado garantice el acceso igualitario a fuentes de energías renovables, limpias, verdes, libre de contaminación y a bajo costo. Esa es un poco la premisa. Ahora, en ese mismo lote, digamos, el 33% va un poco más allá y dice que en realidad es el Estado el que debe proveer ese ejercicio, ese servicio, digamos, y garantizar también el acceso a energías renovables, limpias, verdes, libre de contaminación y a bajo costo. Ahora, si uno sistematiza en forma más amplia lo que han dicho los constituyentes, insisto, elegidos o no, en materia de protección del medio ambiente, lo primero que uno podría decir es, voy a aproximarme a la primera pregunta de por qué proteger el medio ambiente, y dice relación con las distintas posiciones que uno puede apreciar en esta línea. Primero, una posición o una idea relativa a una visión antropocéntrica de la Constitución que vincula el objeto de protección, el medio ambiente, al derecho a la vida y al ser humano como centro o punto de partida, que es más o menos mantener la Constitución como está, la visión, voy a decir, no el contenido, sino que la visión que la Constitución actual tiene en este punto. Una segunda posición es una posición más bien biocéntrica, en que la naturaleza misma se pone ahora como sujeto de protección. Y una tercera posición que es más bien ecléctica, que es un poco, si ustedes observan la opinión consultiva que elaboró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 23 del año 2017, en que pone de alguna manera el medio ambiente como un elemento de protección a la vida, pero también el medio ambiente como un espacio intermedio, digámoslo así. O sea, lo incorpora como una cuestión subjetiva, que es funcional al ser humano, pero también como un elemento objetivo, como protección del ambiente por sí mismo. ¿Bien? Insisto, la efectividad de esta visión va a depender
en buena medida de la preponderancia que tenga respecto de otros derechos, así como también de la arquitectura institucional de la que se dote la Constitución. Un segundo elemento que podemos identificar aquí es la formulación normativa de posibles derechos constitucionales de contenido ambiental. Hoy día, si miramos lo que tenemos actualmente, la actual redacción de la garantía, es decir, esto de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, está formulada de forma negativa, es decir, de una lógica más bien normativa e infraccional, que implica que no ocurra algo, la no ocurrencia. Y además aludiría a un solo tipo de afectación al medio ambiente. Hoy día, esta visión coexiste con concepciones que están establecidas en otros cuerpos jurídicos que son más amplios y que responden a elementos como el riesgo a la salud, calidad de vida, preservación del patrimonio ambiental, etc. Ahora, ¿qué perspectivas podemos identificar para comprender esta materia? La primera perspectiva, podemos ofrecer tres, en que una perspectiva más bien restrictiva, es decir, comprender solo lo que se llama el entorno inmediato. Una segunda perspectiva amplia o una perspectiva más bien ecologista. Y una tercera perspectiva que es una perspectiva ecléctica, o lo que los alemanes denominan el entorno adyacente, que se refiere al medio ambiente pero vinculado también con el ser humano. ¿Cuáles son los elementos? Fíjense que el concepto de medio ambiente libre de contaminación no es un elemento que esté definido en la Constitución, sino que está definido en la Ley 19.300, en rigor. Está definido el concepto de medio ambiente, está definido el concepto de medio ambiente libre de contaminación. Y en el concepto de medio ambiente de la actual Ley 19.300, incorpora los elementos naturales, que era el concepto de alguna manera que existía antes de la Ley 19.300. Solamente se refería a la naturaleza. Si ustedes se fijan en una sentencia del año 84, que es la causa Balsa-Carbacho con la Dirección General de Agua, por la extracción de aguas del lago Chungará. En esa sentencia, la definición de medio ambiente se dio respecto solo a la naturaleza, de los elementos naturales. Pero la Ley 19.300 amplió ese concepto y incorporó los elementos, además de los naturales, incorporó los elementos artificiales e incorporó además los elementos socioculturales, que parece hasta el día de hoy que ha sido un concepto que nos ha permitido trabajar con cierta holgura en materia de medio ambiente. Lo digo desde la perspectiva judicial, es un concepto que no se nos queda corto respecto de las cuestiones a las cuales no tenemos que atender, a las cuales, tenemos que atender. Ahora, la extensión que se pueda dar en la práctica a este derecho, uno puede decir que, insisto, uno puede ampliarse, puede dar una definición amplia de constitución, de medio ambiente, perdón, o una definición más bien restringida o solamente mirando el elemento natural, digamos, no los elementos artificiales. Otro tema que podemos identificar en esta misma línea es la posibilidad de ampliar el contenido, entonces, a otros elementos que no están considerados actualmente en la Constitución, como por ejemplo el concepto de equilibrio, por ejemplo el concepto de sostenibilidad, que no está en el concepto de medio ambiente, no está expresamente en el concepto de medio ambiente, el elemento colectivo del medio ambiente. ¿No? Tenemos en Chile se ha tenido mucho miedo al tema de reconocer derechos colectivos, ¿eh? Y aquí esto va a tener que ver mucho con otro tema que va a estar en discusión de la Constitución y que tiene que ver mucho, desde luego, con la región en la cual ustedes están, que vamos a reconocer o no la propiedad colectiva, por ejemplo. ¿Qué otros elementos pueden estar dentro del concepto, obviamente? Generaciones futuras, u otros elementos socioculturales que no se encuentran actualmente a nivel legislativo. Luego, el propio concepto de medio ambiente libre de contaminación, si se va a conservar, no se va a conservar o se va a modificar por lo que muchas constituciones lo denominan desde un sentido negativo de libre contaminación a un sentido positivo de un medio ambiente sano, por ejemplo, un medio ambiente equilibrado, por ejemplo. Que puede ser una fórmula más comprensiva de aspectos como la contaminación sonora, la contaminación paisajística, lumínica, en fin, con una serie de otros elementos.
el concepto de medio ambiente libre de contaminación ha servido para incorporar estos elementos igualmente. Hay que decir que el concepto de medio ambiente libre de contaminación se ha asimilado en muchos aspectos al concepto de medio ambiente sano que se maneja, por ejemplo, en el Pacto de Derechos, en el Pacto San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales a nivel interamericano. Pero sí, siempre está la discusión, y algunos más puristas que dicen, ¿no?, que es más restrictivo que el concepto de medio ambiente sano. Por lo tanto, a lo mejor adecuarse a la nomenclatura o al lenguaje internacional en que se define el concepto de medio ambiente permitiría armonizar un poco más o de mejor manera, o dejar más claro cuál es el alcance del medio ambiente sano, tanto desde el punto de vista del derecho interno como desde el punto de vista del derecho internacional. Podríamos incorporar otros conceptos como el medio ambiente equilibrado, por ejemplo. Y eso, luego podemos conversar un poco más sobre eso, pero ya también en honor al tiempo vamos a avanzar un poquito más. Y nos vamos a referir a otro elemento que va a estar en la discusión constitucional, que van a ser los límites al ejercicio de otros derechos en función de la protección del medio ambiente. Que esto existe en las distintas constituciones, en esta también existe, pero vamos a ver si se van a limitar otros derechos más allá del derecho a propiedad. Yo ya decía que el elemento de conservación ambiental constituye un límite, constituye un elemento de la función social de la propiedad, pero vamos a ver si la regulación en materia constitucional respecto del medio ambiente va a limitar otros derechos, como por ejemplo la libertad económica, o como por ejemplo, si vamos a mantener esta nomenclatura del derecho a ejercer la libertad económica respetando las normas que la regulen, que dentro de las cuales están las normas ambientales, o si vamos a respetar, por ejemplo, o si vamos a incorporar, y creo que así va a terminar siendo, el límite, por ejemplo, a la idea de la extracción de recursos naturales. La regulación de recursos naturales, vamos a ir sobre eso en un momento más, pero que va a tener este elemento no solamente de la regulación del acceso, uso y aprovechamiento, sino que también de los recursos naturales como parte de los componentes ambientales. Otros debates que se van a dar va a ser la incorporación de principios constitucionales de contenido ambiental. Vamos a ver porque la Constitución puede contener, digamos, un catálogo de ciertos principios que hoy día están regidos a nivel legal y otros que no están, pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el principio de equidad intergeneracional? Que es un principio que es propio, que hoy día es propio del concepto de desarrollo sostenible, por ejemplo, y que está patente en los elementos o en la regulación del cambio climático, por ejemplo. Los conceptos de justicia ambiental, tanto en su dimensión procedimental como el acceso a la justicia ambiental, digamos, propiamente, como en su sentido material, es decir, que tenga que ver con que las cargas ambientales sean, digamos, equivalentes a los, digamos, que quien sufre las cargas ambientales, que hay una equivalencia entre el sufrimiento de las cargas ambientales y el aprovechamiento de los beneficios ambientales que genera un proyecto. Vamos a hablar de justicia climática en la Constitución, por ejemplo, generaciones futuras, en fin, hay una serie de elementos que se pueden... El principio preventivo que está en la ley, vamos a incorporarlo en la Constitución. El principio precautorio, lo vamos a incorporar en la Constitución. Eso sería una gran innovación, porque no está el principio precautorio es discutible, si está o no en la ley 19.300, y qué va a pasar si se incorpora a nivel constitucional. Materia de bienes comunes, de materia de recursos naturales. ¿Cómo vamos a regular los recursos naturales? Hoy día sabemos que existe una regulación de los recursos naturales que tiene que ver con elementos meramente del uso, del acceso, uso y aprovechamiento. En la Constitución y en las leyes está regulado el acceso, uso y aprovechamiento. Nosotros, como tribunal, acabamos de dictar una sentencia relativa a la cuota de pesca de la merluza del sur, en el cual, claro, es una regulación de la ley de pesca, que es la regulación del acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, pero contiene una norma expresamente que ahí está reconocido a nivel legal, es de las pocas normas que reconoce efectivamente el principio precautorio. Entonces, en esa sentencia,
que se había modificado el nivel de riesgo de la captura de pesca. Es decir, se decía que el riesgo de reducción de la pesca, de la masa, digamos, de merluza del sur, pasaba a ser de un 36% a un 42%, el tribunal lo declaró, declaró que no estaba fundamentado, porque no tenía un fundamento en el principio precautorio, es decir, soslayaba el principio precautorio su fundamento para subirlo de 36 a 42%. Y lo que es importante de esto es cómo, de alguna manera, esto es extraconstitucional, pero sí cómo el Tribunal Ambiental, este es un caso, pero hay otros más que podríamos conversar, de cómo los tribunales ambientales estamos, de alguna manera, ampliando una competencia que originalmente no estaba prevista expresamente en la ley, se está ampliando a la regulación de otros recursos naturales propiamente. Y en su componente, de alguna manera, ambiental. Tenemos otro caso, también reciente, que es respecto de los planes de manejo de corta y tala, por ejemplo, de bosque, un permiso que constituye un permiso sectorial para efectos del derecho ambiental, pero que también se impugnó ese permiso de corta y tala ante el tribunal reconoció su competencia sobre el permiso de corta y tala. Sin embargo, aquí el centro de la discusión ha estado, desde luego, el derecho humano al agua, y especialmente en cuanto a su protección ecológica y respecto del consumo humano. Elevando rango constitucional, y eso probablemente va a terminar, desde luego, expresándose en la Constitución, el actual reconocimiento que está en el Código de Agua como bien nacional de uso público. Existe una percepción compartida que la redacción actual de la garantía constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación va a tener que ser modificada e incorporarse los otros elementos para la protección ambiental de la Constitución, dentro de los cuales el agua como componente ambiental va a tener un rol fundamental. Luego, otro tema que quisiera también incorporar aquí, respecto a los demás recursos naturales, además del agua, que es donde más se ha hablado, ¿qué va a pasar con los demás recursos naturales? ¿Se va a incorporar un principio general solamente a la Constitución o se va a regular recurso a recurso? ¿Se va a hacer una regulación sistemática bajo un régimen de un principio general? ¿O bien vamos a regular las aguas, las minas, los glaciares, los recursos pesqueros, etcétera, y vamos a darle una regulación específica a estos recursos naturales en la Constitución y cómo se van a vincular estos elementos de acceso, uso y aprovechamiento, que son los temas típicos de los recursos naturales, con la componente ambiental que lleva asociada. Otro elemento es que tiene que ver con cómo se va a regular la protección ambiental en la Constitución. Dice relación con la inclusión de la protección del medio ambiente dentro de las bases de la institucionalidad. ¿Lo vamos a incorporar solamente en materia de derechos fundamentales o lo vamos a incorporar en las bases de la institucionalidad también? ¿Va a ser un principio? ¿Va a ser un valor constitucional? Vamos a incorporar en nuestras bases de la institucionalidad, por ejemplo, el desarrollo sostenible. Vamos a incorporar los principios. ¿Cómo se va a configurar? Existe ahí la idea en torno a la necesidad de poner el medio ambiente no solamente como el derecho fundamental, sino que también en las disposiciones generales de la Constitución, que puede reconocerse también en su extensión. Vamos a incorporar dentro de la base de la institucionalidad, por ejemplo, los derechos que pueda tener la naturaleza, como parte, por ejemplo, que es compatible, vamos a decir, con la cosmovisión de los pueblos originarios, el otorgar derechos de la naturaleza. Se va a incorporar, por ejemplo, la participación en la Constitución, o sea, la participación ciudadana, que va de la mano con otros dos grandes conceptos, con el concepto de información ambiental y con el concepto de justicia, de acceso a la justicia ambiental, con el acceso a la justicia ambiental desde el punto de vista procedimental. Es decir, no sacamos nada con disponer la participación ciudadana si esa participación no es informada. Y esa información tiene que ver no solamente con el flujo de información y con la cantidad de información, sino que también con la calidad de la información, que esa información sea comprensible, por ejemplo, por el ciudadano que va a participar. Y si esa persona participa, tiene que darle un sentido a esa participación, y ese sentido de la participación, y tiene que tener un sentido esa participación. Es decir, esa participación tiene que tener
algún grado de incidencia en la decisión que se adopte, ya sea en la política pública o ya sea en materia de evaluación ambiental o en la materia en la cual se incorpore el proceso de participación. Y por lo tanto, esa incidencia, si esa persona considera que la incidencia no ha sido suficiente, que no ha sido tomado debidamente en consideración esa participación, debe tener acceso a que un tribunal independiente e imparcial le diga si efectivamente se tuvo en consideración adecuadamente o no se tuvo en consideración adecuadamente. O sea, son tres elementos que tienen que estar y van de la mano. No sacamos nada con consagrar la participación ciudadana si no consagramos el acceso a la información y si no consagramos el acceso a la justicia. Y especialmente, obviamente, en materia ambiental. Luego, otro elemento otro elemento ya que es de tipo de garantía, a nivel de garantía jurisdiccional, vamos a decir, la garantía judicial del derecho, es cómo se amplía, ya puestos a ser creativos, quién conoce del recurso de protección ambiental. Porque evidentemente hay una situación que existía en la Constitución que no existía en la Constitución del 80, que sí existe, va a existir en la Constitución del 2021 o del 2022, que va a ser la Constitución del 22 seguramente. Entonces, el recurso de protección ambiental, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Vamos a mantenerlo como está? ¿Se le va a seguir manteniendo la competencia a las Cortes de Apelaciones con recurso de apelación a la Corte Suprema? ¿O se le va a traspasar el recurso de protección, si se ponen creativos, a los tribunales ambientales, que son más que mal probablemente tribunales especializados que pueden permitir tratar también de buena forma un recurso de protección, siempre con recurso de apelación a la Corte Suprema, que es quien tiene la superintendencia directiva correccional y económica de los tribunales ambientales. Es decir, vamos a modificar la garantía como está, le vamos a dar un contenido más amplio, se le va a reconocer, por ejemplo, una acción popular al recurso de protección, cualquiera va a poder, se le va a ampliar la legitimidad activa para recurrir de protección en materia ambiental, o solamente el que se viera afectado por el derecho a vivir, el derecho que se consagre, el de medio ambiente sano, etcétera, se vea afectado o no. Luego, evidentemente, también va a estar con la vinculación ambiental del derecho de los pueblos, del derecho de los pueblos originarios, del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, porque va a tener un reconocimiento constitucional propiamente. Y también hay un elemento de los pueblos originarios que tiene que ver con, y que tiene incidencia muy fuerte en materia ambiental. Se va a tratar de forma separada, cómo se va a integrar, se va a hacer una mixtura entre los reconocimientos, porque ahí hay reconocimiento a las autonomías, a la libre determinación, etcétera, etcétera, que son elementos que van a estar en la Constitución, que son extraambientales, pero también hay otros elementos de la visión del territorio que tienen los pueblos originarios y que tienen, obviamente, incidencia en materia ambiental, así como también el componente sociocultural del concepto de medio ambiente. Y por último, dos temitas que también dejo para el debate, es primero la potencial, si vamos a tocar a nivel constitucional la institucionalidad ambiental. Vamos a tocar, por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental, vamos a tocar la Superintendencia de Medio Ambiente, vamos a tocar los tribunales ambientales, porque básicamente, claro, es una oportunidad, por ejemplo, para plantearse si vamos a querer que el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente sean entidades autónomas. El Servicio de Evaluación Ambiental es quien administra el sistema de evaluación de impacto ambiental, y la Superintendencia de Medio Ambiente es la que fiscaliza y sanciona. Son quienes dirigen el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y el superintendente de Medio Ambiente, son personas elegidas bajo el sistema de alta dirección pública, es decir, son personas que son de exclusiva confianza bajo el régimen de alta dirección pública. Se les va a dar autonomía, así como, por ejemplo, se le da autonomía al fiscal nacional del Ministerio Público, o como, por ejemplo, la independencia y la autonomía que tenemos los tribunales ambientales. Y por último, algunas
a ver cómo se va a tratar el impacto de las sentencias que han sido dictadas por los tribunales superiores de justicia, por los tribunales ambientales al alero de la actual institucionalidad ambiental a la hora de definir un nuevo diseño constitucional. Hay casos bien emblemáticos, que, por ejemplo, dos casos, no sé si emblemáticos es la palabra, pero dos casos relevantes que dicen relación, por ejemplo, con la situación que ocurre en Quintero Puchuncaví. Hay sentencias de varias sentencias del segundo tribunal ambiental, y hay sentencias también, la más conocida probablemente el recurso de protección que se interpuso el año 2018, de estas sentencias del año 2019, sobre la materia, que fue un verdadero catálogo de instrumentos que tenía que adoptar el Estado en la zona. O por ejemplo, que cuando se revisan las normas, cuando se han revisado las normas primarias de calidad ambiental, las normas MP10, en fin, la propia cuota de extracción de merluza, etc. En definitiva, y ya con esto cierro, reitero que estamos en un momento que es desafiante. Estamos en un momento que es muy desafiante, de mucho debate, que es muy, muy interesante para los alumnos de pregrado y para nosotros también como abogados, de estar atentos a la discusión constitucional. Y hay muchas tentaciones que uno tiene para poner en la Constitución, porque este es el momento de crear, digamos, y como le han dicho, de soñar con este Chile nuevo, pero todas esas tentaciones hay que plasmarlas en textos que sean operativos, que sean reales y que sean perdurables. Y ese es el desafío, creo yo, que en una constitución ecológica tiene que prevalecer, para que efectivamente sea un texto que en el tiempo lo podamos mantener y desarrollar en su arquitectura conceptual, y conforme evoluciona la sociedad, nosotros como jueces poder tener esa posibilidad y no encasquetarlo y no petrificarlo a solamente lo que va a ser la muy probable constitución del año 22. Con esto yo termino mi charla. Yo les agradezco la atención. Espero haber mantenido su atención durante todo este tiempo, y quedo, por supuesto, atento a las preguntas o los comentarios que pudieran ustedes tener. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su clara y contundente exposición. Ahora invitamos a los participantes de la reunión a que realicen sus preguntas a través del chat o derechamente levantando su manito. Yo les voy dando lugar. En primer lugar, doña Carolina Morales Alarcón dice: buenas tardes, según usted, ¿es posible que en la nueva Constitución se pueda aplicar un tipo de recurso que permita una reparación eficiente y o eficaz frente a los daños ya provocados en el medio ambiente? Esa es una primera pregunta, ministro. Sí, lo respondo al tiro. Sí, perfecto. A ver, un poco veamos lo que hay y veamos hacia dónde se puede ir, y si eso es un elemento para incorporar en la Constitución o no. A mí me parece personalmente, y creo que no es un elemento que sea necesariamente incorporar en la Constitución, lo que no significa que no sea un elemento que nosotros debamos tener. Efectivamente, la ley actualmente dispone los mecanismos para solicitar la reparación del daño ambiental, con algunas deficiencias, pero los tiene. Las demandas por daño ambiental que conocen, por ejemplo, los tribunales ambientales, que se les sustrajeron a los tribunales ordinarios con la reforma del año 2012 que creó los tribunales ambientales, con la incorporación en realidad de los tribunales ambientales, no fue fruto de una reforma, sino que fue una ley nueva, incorporó la posibilidad de demandar por daño ambiental. Pero eso, a mi juicio, tiene dos grandes deficiencias, la regulación que existe hoy día. Lo primero es los temas de carga de la prueba. Porque como es tradicional en todas las demandas, en derecho procesal, la carga de la prueba la tiene quien exige que tiene que probar los hechos, digamos. Es decir, hay que probar que se ha producido el daño, y es el demandante el que tiene que probar que se haya producido el daño. Y hay un elemento ahí
que es muy importante tener en cuenta, porque en definitiva el daño muchas veces se produce en el lugar donde existe una faena, por ejemplo, donde existe en desarrollo un proyecto o una actividad. Y quien tiene los elementos y quien tiene los mecanismos para probar ciertas cosas en realidad, o sea, tiene mayor acceso a las pruebas, es quien eventualmente pudo haber generado el daño. Entonces, eso produce una restricción al acceso de la prueba que pueda tener la parte demandante. Y el acceso a la prueba por sí mismo, además, es muy cara en materia ambiental, porque exige a veces muchas cosas que van más allá de las posibilidades que puedan tener especialmente las comunidades locales que demandan el daño ambiental en dichos territorios. Por lo tanto, la carga de la prueba es un elemento, los mecanismos de prueba son un elemento que es positivo en lo que existe en la actual regulación, porque, por ejemplo, los tribunales ambientales tenemos mecanismos para nosotros allegar nuestra propia prueba. Nosotros incluso tenemos dispuesto un monto presupuestario para nosotros solicitar informes, por ejemplo, y eso la ley lo prevé expresamente. Ese es un segundo elemento, pero eso no quita el tema de la carga de la prueba, que la carga de la prueba siempre va a estar en el demandante. Pero el otro elemento, y ahí voy al corazón de tu pregunta, es cómo se ejecuta luego una reparación del daño ambiental cuando el tribunal declara que hay daño ambiental. Porque la ley 20.600 está muy regulado en toda la parte declarativa del procedimiento, pero no la parte ejecutiva del procedimiento. Y los tribunales hemos tenido que ser muy creativos para vincular esa parte ejecutiva. Desde luego hemos aplicado las normas de cumplimiento incidental, que los que están en primer año lo van a ver después cuando vean juicio ejecutivo, que una de las formas de iniciar el juicio ejecutivo. La ley 20.600 señala que supletoriamente rige el Código de Procedimiento Civil y en los libros primero y segundo, solamente los libros primero y segundo. Y en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil existe la posibilidad, está regulada el cumplimiento incidental de la sentencia. Pero no así las demandas ejecutivas. Pero las demandas ejecutivas nos hemos puesto un poco más creativos, nos han presentado unas demandas ejecutivas, las hemos acogido a tramitación, se han impugnado y la Corte Suprema nos ha validado el conocer de las demandas ejecutivas. Pero seguimos con un problema, porque el Código Procesal Civil el Código de Procedimiento Civil, en su parte ejecutiva, está orientado a los intereses individuales, no está orientado a los intereses colectivos. Entonces, por lo tanto, tenemos una limitación propia del Código de Procedimiento Civil para poder nosotros ejecutar la reparación de daño ambiental. Ahí también nos hemos puesto creativos y hemos ocupado un instrumento que está en la ley 20.417, que es la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, y hemos ordenado en varias sentencias a que se haga a través de lo que se denominan los planes de reparación, que es un instrumento de gestión ambiental que ha tenido muy poca aplicación, pero que con esto esperamos reavivarlo un poco, digamos, y que nos permita que ese cumplimiento de la sentencia esté supervisado por el órgano fiscalizador que corresponde, que en este caso es la Superintendencia de Medio Ambiente. Hasta aquí no nos han reclamado de la Superintendencia por pedirles eso. Bien, ministro. Excelente la vinculación entre el recurso de protección, ¿cierto? Y la parte ejecutiva, que para nosotros, para los estudiantes, digamos, de Derecho Procesal, Teoría del Proceso, procedimientos civiles de cognición, ahí podrán hacer las vinculaciones que sean pertinentes. Bien, tenemos una segunda pregunta. Tiene la manito levantada don Diego Barras Cornejo. Puede hacer la pregunta que sea pertinente, don Diego. Hola, buenas tardes a todos los presentes, al ministro acá presente. Miren, lo que pasa es que yo estaba investigando sobre el tema de derecho ambiental y me llama profundamente la atención en particular lo que se produce con el daño medioambiental. Porque si la ley, si bien define lo que es daño medioambiental, nunca establece unos parámetros para catalogar qué se entiende por daño medioambiental. Mi crítica pasa por un tema o el comentario de que, y comparándolo con la legislación española, la legislación española establece parámetros para nosotros para catalogar qué es lo que se entiende por daño medioambiental. En cambio, la legislación chilena lo únicamente es parafrasear, por ejemplo, lo que señala el artículo 3, que es todo detrimento, menoscabo que se produce en el medio ambiente. Entonces,
Mi pregunta pasa porque ¿por qué el legislador chileno no establece algunos parámetros para catalogar lo que se entiende por daño medioambiental? Y junto con ello, ¿qué es lo que entendemos por medio ambiente? Porque un daño medioambiental puede ser desde la cosa más mínima hasta la cosa que exacerba dentro de la sociedad. Y junto con ello, otra de mis preguntas que se le puede hacer, que le puedo hacer al señor ministro, es por qué dentro de la ley 19.300 muchas veces excluimos al Estado, la responsabilidad del Estado, al generar, por ejemplo, un impacto medioambiental. Por ejemplo, cuando se establecen concesiones, por ejemplo, para parques, para parques, o por ejemplo, para la construcción de alguna carretera, y que evidentemente esas concesiones generan un daño ambiental, pero el Estado nunca responde por ese daño. Esas son mis preguntas. Diego, a ver, hay dos preguntas, a ver si voy a partir por la última, voy a partir por la segunda. Respecto a la responsabilidad que puede tener el Estado respecto de concesiones que otorga a los particulares para desarrollar proyectos o actividades que generan, vamos a decir, impactos en el medio ambiente. Toda actividad genera impactos, ¿no? Otra cosa es que haya un daño, son cosas distintas. Y desde luego que en toda concesión, eso para la respuesta formal, es que en toda concesión que el Estado otorga, siempre se dispone que el concesionario es el responsable del cumplimiento de todas las normas que la rigen, incluidas obviamente las ambientales y especialmente de obtener los permisos necesarios para operar y el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, en rigor, el Estado no es responsable por el solo hecho de otorgar una concesión. Por ejemplo, si otorga una concesión para carretera, sabemos que la carretera va a tener un impacto ambiental. Evidentemente lo va a tener. Ahora, eventualmente esa carretera va a tener que entrar por tener un impacto y si está dentro de las tipologías que contiene la ley 19.300, tiene que entrar a evaluación ambiental. Ahí se evalúan los impactos. Y cuando se evalúan los impactos, el proponente, en este caso el concesionario, tiene que además proponer medidas de mitigación, de reparación o de compensación en su caso. Entonces, dicho eso, y además es el concesionario el que tiene que siempre cumplir con la legislación ambiental. Es decir, la Superintendencia de Medio Ambiente, cuando fiscaliza y cuando sanciona, va a sancionar a la persona que es el concesionario. Eso irradica en él la responsabilidad siempre del cumplimiento de las normas. Ese es un elemento que hay que entenderlo, que es central. Ahora, hay otro elemento que también hay que considerar, que es la responsabilidad del Estado cuando el Estado directamente ejecuta un proyecto o una actividad. Que ahí no hay una distinción entre el Estado que ejecuta el proyecto o la actividad, si es el Estado el que construye la carretera o si la concesiona. Es indistinto. Pero si el Ministerio de Obras Públicas es el que va a hacer la carretera y él va a ser el titular del proyecto, él va a ser el responsable de su correcta ejecución y del cumplimiento de la normativa ambiental. Y además, eso también está relacionado con la posibilidad del Estado de ser empresario, por ejemplo. O sea, tenemos un sinnúmero de causas de sancionatorios en contra de empresas del Estado, de NAP, de Codelco, en fin, de un sinfín de sancionatorios porque las empresas del Estado a veces cumplen igual que los privados, cumplen o no cumplen con la legislación ambiental y tienen que ser sancionados cuando no cumplen con la legislación ambiental. Entonces, la responsabilidad, centrando la pregunta en el concesionario, es siempre el concesionario el que asume la responsabilidad de cumplir las leyes con su proyecto. Y respecto de tu segunda pregunta, en realidad, en rigor de tu primera pregunta, los parámetros para el daño ambiental, hay una palabra que no mencionaste en el concepto de daño ambiental, y que es la palabra que siempre nos ha tenido complicados a nosotros para poder determinar si hay daño ambiental o no. Porque la definición de daño ambiental dice que es la pérdida, disminución, detrimento significativo. Y ese es un elemento que es central. El que sea significativo nos obliga a nosotros a determinar qué elementos hacen que un daño ambiental sea significativo o no sea significativo. Yo lo que te recomiendo ahí, también como parte de la investigación, nosotros hemos definido parámetros. Eso sí, nosotros definimos parámetros
te recomiendo leer la sentencia, la D39, que se llama, es Municipalidad de Santo Domingo con Inmobiliaria Altos del Yali, creo que se llama, que además fue confirmada por la Corte Suprema hace poco, es una sentencia del año pasado, si no me equivoco, y ahí vas a encontrar diversos parámetros para para la determinación de un daño significativo, que ese es el parámetro que nos da la ley, el parámetro mínimo que nos da la ley. Y eso nosotros lo hemos llenado de contenido, hemos tratado de llenarlo de contenido en esta sentencia que, por lo menos en lo que yo he podido ver del círculo académico, de los comentarios, ha sido una sentencia que ha sido bastante bien recibida. Y bueno, desde luego fue confirmada y fue muy bien, quedamos muy contentos con la sentencia que dictó la Corte Suprema. Ahí te puedes encontrar con algunos parámetros significativos y es parte también de lo que uno podría decir si es que vamos a hablar de daño ambiental, por ejemplo, la Constitución, si llegásemos a hablar de daño ambiental, pues ese es un elemento que se tiene que tener como referencia, creo, obligada para definir parámetros de daño ambiental. Gracias, ministro. Vamos a continuar entonces con las preguntas. Alejandra Urrutia Valencia dice, en cuanto al derecho a la identidad cultural y cosmovisión de los pueblos indígenas respecto del ambiente y su territorio, ¿cree usted que la nueva Constitución lo abordará de acuerdo a las demandas de estas minorías? Alejandra, no tengo duda que lo va a abordar. No tengo ninguna duda que lo va a abordar. La pregunta es cuál va a ser el alcance. ¿Cuál va a ser el faro que nos va a guiar la cosmovisión ambiental de los pueblos originarios? Va a ser, por ejemplo, el faro va a estar en la regulación general, que lo veo difícil, pero bueno, está en la mesa, va a estar en la mesa ahí. Va a ser el convenio 169 de la OIT, o va a ser la declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, que tiene algunas materias. Vamos a reunir concepciones comunes de los distintos pueblos originarios que tenemos en Chile, porque no nos olvidemos que tenemos diversos pueblos originarios que tienen diversas cosmovisiones en materia ambiental, algunas comunes, otras divergen. ¿Cómo se van a compatibilizar esos elementos de una nueva constitución? Pero no me cabe duda, y es bueno que así sea, yo lo celebro que así sea, que se incorpore la cosmovisión de los pueblos originarios en la Constitución. Sí, además, vamos a tener que partir de una base muy anterior a eso. Si finalmente uno puede apreciar, y Juan Jorge, que lo vi ahí en la cámara, probablemente, no sé si me va a matar o me va a aplaudir, pero espero que me aplauda Juan Jorge. O sea, lo primero que vamos a decir es cambiar nuestro paradigma que todavía tenemos en Chile y desde el respeto a la identidad de lo que era antiguamente, que era la asimilación. O sea, es decir, nosotros todavía en este estadio, en este momento, todavía hay gente que sigue con la lógica de la asimilación de los pueblos originarios y no asume la lógica del respeto a la identidad, del respeto a la identidad de los pueblos originarios. Y eso yo creo que esta Constitución lo va a superar. Y qué bueno que así sea. Por fin. Ahora, vamos a dar el paso a orientarnos por la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas del 2009, o nos vamos a quedar en el Convenio 169 de la OIT y finalmente tener eso como parámetro de alguna manera como base de discusión, digamos, pero desde luego que va a estar esa cosmovisión, insisto, yo espero que sea y lo celebro que así sea, y espero que sea una cosmovisión que integre la diversidad de los pueblos originarios que tenemos. Bien, en razón de la materia, le voy a dar la palabra, está levantando la manito justamente el interpelado, don Juan Jorge Faúndez. Adelante. Active el micrófono. Ay, sí, tengo audio, ¿no? Okay. Ahora sí. En primer lugar, agradecer a Cristian por su presencia, por acompañarnos hoy día, y por cierto a Juan Carlos por la invitación en el momento que más adelante me va a tocar en el mismo curso. Pero partir de verdad, Cristian, por cierto aplausos, ¿no? No otra cosa. Por una extraordinaria presentación
panorámica, ¿no? Esta panorámica que has planteado, que da cuenta de un amplio manejo de conceptos de lo ambiental al todo, o demostrando tanto en tus propias competencias como respecto del concepto de lo ambiental, que finalmente es un concepto que nos va a dar cuenta de todas las áreas del derecho, y en ese sentido también felicitarte y transmitir frente a los estudiantes ¿cómo decirlo? Lo alegre que uno se pone cuando ve que alguien que viene de la academia está haciendo un aporte tan extraordinario dentro de la jurisdicción ambiental. Y con eso voy a dejar dando bote la pelotita de la creatividad jurisdiccional, que es algo en lo que quería hacerte un pequeño comentario. Pero antes que eso, plantear para ti, o sea, y para quienes nos escuchan, una anécdota hace un ratito respecto a las expectativas de lo ambiental. Solo minutos antes de que iniciara el curso, fui al supermercado, enfrenté una esquina y un ciclista me interpeló de manera propiamente, de manera impropia, digamos, me dijo de todo lo que podía ver porque yo llegué a la esquina y le interrumpí su vía. Bueno, el ciclista no iba con chaleco amarillo, no tenía casco y no respetó el ceda al paso que él tenía. Yo, ¿qué quiero decir con esto? ¿A qué quiero aludir con una ley peor que pretendió avanzar en los derechos de peatones, de ciclistas, etcétera, y el titular del derecho fundamental tenía una concepción absolutamente equivocada de su derecho? Entonces, un poco tomar lo que tú planteabas en la perspectiva de que podemos hacer mucho con la Constitución, pero si nosotros no avanzamos, no hacemos transformaciones a nivel de la propia cultura jurídica, de cómo internalizamos nuestras responsabilidades con los derechos fundamentales, ni la mejor Constitución nos va a solucionar los problemas. Y finalmente, sobre la presentación que tú has hecho, que me parece extraordinaria, sí dejar dando vuelta una pelotita sobre el concepto de la creatividad judicial, ¿no? Tú tienes muy claro que en el tema que a mí me tema, la relación de lo indígena con lo ambiental parte con el caso de la Machi Francisca Linconao el año 2009, donde se nos ocurrió plantear de que, o sea, entre los que recurrimos y la propia Corte de Apelaciones de Temuco, plantear que el 19 número 8 en la idea del concepto, a partir del concepto de hábitat, función social de la propiedad, etcétera, incluía los elementos culturales. Y a partir de ahí vino un pimponeo en un sentido o en otro, pero por ejemplo, en ese caso tuvimos una Corte de Apelaciones de Temuco extraordinariamente creativa pro persona, por ponerlo muy en general. Después tuvimos Corte Suprema que fue hacia un lado, vino hacia el otro. Hoy día en materia también, después sufrimos con la tesis de la invalidación impropia, ¿no? Y estos plazos que prácticamente impedían el acceso a la justicia o dejaban en la indefección a los recurrentes. Tenemos sentencias muy recientes como la de Cerro Colorado, donde se revierte en gran medida, tanto el Tribunal Ambiental como la propia Corte Suprema, este tipo de interpretaciones restrictivas de los derechos. Entonces, más bien tengo la impresión, ¿no?, que cuando llegan a la judicatura jueces que pueden hacer aportes relevantes, que tienen visiones garantistas o comprometidas con los derechos fundamentales, o visiones, por último, que van más allá de lo meramente técnico, nuestros tribunales han hecho desarrollos extraordinarios y han montado, antes de que fuera institucionalidad, todo la base de lo que es la actual institucionalidad ambiental. Pero de tanto en tanto, y a veces predominantemente, esas mismas creatividades operan en sentidos que a lo menos no están en la misma perspectiva que uno podría tener de un sentido garantista o pro persona de los derechos. Entonces, ahí, ¿cómo ves tú un poquito el desafío que van a tener los constituyentes en relación de cuánto más indicar en la Constitución, cuánto menos indicar, para que a lo menos la Constitución sea un faro respecto de esa creatividad que parece necesaria, es importante, pero que también puede jugar en contra? Esa sería la pregunta o el comentario para ti respecto a la presentación, y reitero las felicitaciones, Cristian, y el agradecimiento por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Juan Jorge. Ahora, yo sí, para aclarar un punto, no he hablado de creatividad judicial, ¿eh? Yo la creatividad la he puesto solamente en la constituyente. O sea, los constituyentes que se pongan todo lo creativo que quieran, ¿no?, para redactar la Constitución. Pero Ya. los jueces nosotros aplicamos normas, nosotros no creamos normas, digamos. Eso para aclarar. Pero está bien. Entiendo el punto al que quieres ir. Y evidentemente, a ver,
si uno se centra en el ejemplo que tú das de la invalidación impropia, efectivamente quienes defienden y quienes hemos dicho, el segundo tribunal ambiental ha sido consistente y te digo, y te diría, en toda la historia, que corta, pero tenemos varios casos en que nos ha llegado el tema de la invalidación impropia, el segundo tribunal ambiental ha sido consistente y sin ninguna prevención ni voto en contra en eso, en todas las integraciones que ha tenido, respecto de la invalidación impropia. Es decir, nosotros siempre hemos reconocido, para los estudiantes, porque hay estudiantes que no han tenido administrativo todavía, hay una norma en la ley de base de procedimientos administrativos que dice que la administración tiene la facultad para invalidar sus actos ilegales dentro de un plazo de 2 años, y eso puede ser de oficio o a petición de parte, y se produce un procedimiento de invalidación. Y cuando ese procedimiento de invalidación ocurre y resuelve la administración, y eso tiene que ver con un acto administrativo de carácter ambiental, existe la posibilidad de recurrir a los tribunales ambientales. Y no se dice nada mucho más de eso. Lo único que dice la norma de nuestra ley es que la persona tiene 30 días para recurrir. Entonces, esa norma se ha interpretado, eso es lo que ya le llaman la tesis de don Pedro Pierri, que para guardar coherencia entre la ley de base de procedimiento administrativo y la ley de los tribunales ambientales, existe lo que se llama la invalidación impropia. Es decir, que esa invalidación que se recurre ante los tribunales ambientales tiene que hacerse dentro del plazo de los 30 días. ¿Ya? Que la Corte Suprema, en algunos casos la ha aceptado, la ha acogido, siempre con votos en contra. Siempre ha sido con votos divididos. Nunca ha sido 5-0, que yo me acuerde. A lo mejor algún caso ha sido 5-0. Pero por lo menos que yo recuerde, no ha tenido ningún... y fue una tesis que tuvo mucha influencia justo cuando estuvo don Pedro Pierri en la Corte Suprema. Ya sea como ministro o ya sea como abogado integrante después que se jubiló de ministro. Pero tiene sus contrarios, como todas las tesis. El segundo tribunal ambiental jamás ha reconocido la tesis de la invalidación impropia. El tercero sí, el tercer tribunal ambiental sí, y ellos defienden la tesis de la invalidación impropia. Y en algunos casos, no digo en todo, en la actual integración han defendido la tesis de la invalidación impropia. Ahora, el punto es, más que la creatividad judicial, diría que hay ciertos valores en juego, o ciertos elementos, para no elevarlos tanto, pero sí ciertos elementos en juego. Como son, por ejemplo, la super manoseada certeza jurídica, que le encanta manosear la certeza jurídica, pero una está en juego siempre. Y segundo, el acceso a la justicia. Son dos elementos que están en juego. Entonces, al menos esos dos. Entonces, ¿qué es lo que se le está dando el espacio al juez para hacer prevalecer la certeza jurídica por sobre, en ciertos casos, por sobre el acceso a la justicia ambiental? El segundo tribunal ambiental ha hecho prevalecer el acceso a la justicia ambiental. Entonces, pero son esos elementos los que están en juego. Ahora, uno podría efectivamente hacer prevalecer la certeza jurídica y desde la interpretación lo puede hacer, o también puede hacer desde la interpretación, y uno podría decir ahí la interpretación pro persona o pro acceso a la justicia ambiental y decir, mire, ¿sabe qué? No, aquí los 30 días no corren. Entonces, pero no responde, creo yo, fíjate, a un elemento de creatividad judicial. Yo creo que responde a un elemento de interpretar normas y interpretar de forma sistémica las normas. Porque hay muchos elementos administrativos, elementos ambientales, elementos constitucionales, en fin, que están en juego. Si me permite, solo para precisar la pregunta, sí. A lo que voy yo es a cuán escueta o cuán extensa va a ser la Constitución. Entendiendo que en cada elemento cada tema puede tener debates como este, ¿no? Sí. Y por ejemplo, frente a esto de que unos tribunales van a ir por un lado o por otro, ¿cómo el faro constitucional va a restringir en alguna medida la incerteza frente a una constitución con una constitución más robusta o menos robusta? Para allá iba yo, entendiendo que la constitución no lo soluciona todo. Efectivamente, no lo soluciona todo y como dije al principio, tanto valor tiene lo que se diga en la Constitución como lo que no se diga. Y yo creo que eso también es un valor, puede ser a veces una muy buena medida el dejar cosas fuera de la Constitución y dejarlas a la ley. Si tú me preguntas, mientras más escueta la Constitución, mejor.
O sea, tú tienes constituciones que son, como diría un amigo mío, son verdaderos mamotretos, que responden a un fisicoculturismo jurídico, constituciones de 400, 500 artículos que en realidad, finalmente, la pregunta es ¿cuánto vas a aplicar de eso? ¿Cuánto vas a aplicar de eso? Porque hay capítulos de la Constitución boliviana que no se aplican. Y podemos alabar muchas cosas de la Constitución boliviana, y por cierto, la visión que tienen los pueblos originarios es muy valiosa, pero hay muchas cosas de la Constitución boliviana que no se aplican. No sé si ustedes saben, pero la Constitución boliviana tiene esta norma que tiene un capítulo entero referido a la reivindicación marítima, y no tienen cómo aplicarla. Pero la incorporaron, porque la constituyente fue creativa y la incorporó. ¿Te fijas? Y así otras muchas cosas. Bien, vamos a dar lugar entonces a las últimas dos preguntas, entendiendo que la pregunta de Yasna Valenzuela ya fue objeto de respuesta, ¿cierto?, por parte del ministro, en cuanto abordó el tema de la cosmovisión. Luego, dice Scarlett Burgos Fernández, buenas tardes, ¿cómo solucionaría el problema de las reclamaciones interpuestas por comunidades indígenas en contra de una RCA previa a la entrada en vigencia del convenio 169, cuando el daño medioambiental es evidente? Y después el profesor José Hernández Riera dice, estimado profesor, ha puesto un punto muy importante sobre la mesa. El Estado empresario, no solo el privado empresario, ha causado daño ambiental. Varias propuestas de reforma constitucional van en el sentido de nacionalizar o estatizar ciertos sectores económicos mayormente relacionados con recursos naturales, pero para que dicha actividad empresarial la desarrolle el Estado. Por tanto, desde una perspectiva del cumplimiento normativo, parece indiferente quién es el empresario. Ambos incumplen. De hecho, hay 3 empresas del Estado, Codelco, Enami, ENAP, que son bien problemáticas ambientalmente, dice. Si estoy en lo cierto, tenemos 2 problemas. La estatización podría no resolver el tema ambiental, incluso puede agudizarlo, el Estado multará al Estado y el Estado pagará la multa, por lo que dará lo mismo el incumplimiento. Y por otra parte, el reclamo de reforma y estatización no parece un problema ambiental, sino de justicia económica. Muy interesante ambas preguntas. La verdad es que es muy interesante. Yo no puedo opinar mucho sobre el Estado y las empresas del Estado y su rol en el medio ambiente. De hecho, tenemos varias causas ahí, que está ENAP, que está Codelco. Bueno, tenemos la causa, probablemente una de las causas más grandes del sistema judicial no penal, vamos a decir, pues, que es la de Quintero Puchuncaví, que ahí está demandado todo el cordón industrial, incluido ENAP, incluido Codelco, incluido el Ministerio de Medio Ambiente. O sea que... pero respondiendo a la pregunta, efectivamente, la ley de bases de medio ambiente no distingue quién desarrolla la actividad. De hecho, es el titular. Y no importa si el titular es público, es privado, es persona natural, es persona jurídica, es el Estado. No, eso no tiene relevancia. La relevancia la tiene el proyecto que se desarrolla. Ese es el punto central. Si el proyecto está dentro de la tipología, quien lo vaya a desarrollar tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es una parte de la respuesta. Ahora, en lo segundo, que te refieres al tema del... A ver, las reclamaciones que han habido de comunidades indígenas. Ojo, hay una precisión que me gustaría hacer respecto del comentario. Lo primero es que cuando el proyecto está en evaluación, no es posible, en rigor, en estrictísimo rigor de la ley 19.300, no es posible hablar de daño ambiental, salvo que el proyecto se haya desarrollado al margen de los permisos, digamos, ambientales correspondientes, que es otro tema. Pero si un proyecto está siendo evaluado, supongamos que en términos normales, la evaluación siempre se hace antes de la ejecución del proyecto, no es posible hablar de daño ambiental. Eso como un marco general, porque las demandas por daño ambiental corren por carril separado.
Y ahí, si las comunidades correspondientes a pueblos originarios o que pertenecen a pueblos originarios quieren demandar por daño ambiental, en materia de daño ambiental no rige el convenio 169, no está afecto al deber de consulta, porque es una cuestión de los elementos del daño. ¿Ah? Es decir, que se haya producido un daño, que haya habido dolo, culpa o responsabilidad infraccional y que haya habido una relación de causalidad. Dicho eso, tu pregunta apunta a aquellas reclamaciones que se hayan producido respecto de una resolución de calificación ambiental cuya evaluación se haya iniciado antes de la entrada en vigencia del convenio 169. De hecho, a nosotros nos tocó una reclamación justamente en que la evaluación se presentó entre el momento en que el Estado ratificó el convenio 169 y que entró en vigor. Es decir, porque ustedes saben, en derecho internacional, lo van a ver cuando tengan derecho internacional, que no lo han tenido, que por algo la Constitución siempre, y las leyes, se refieren cuando se refieren a los tratados internacionales, siempre marca dos elementos, que estén ratificados, que se encuentren vigentes. Porque una cosa es la ratificación, que es la manifestación de la voluntad del Estado en obligarse por el tratado, y lo segundo es cuando el Estado entra en vigencia, cuando las obligaciones del tratado son aplicables al Estado. Y en el caso, y estos pueden tener vigencia diferida, como fue el caso del convenio 169 de la OIT, que había que poner matemáticos ahí a calcular cuándo entraba en vigencia el convenio 169, porque el primer día del mes subsiguiente al año de ratificar tener una reacción muy rara. Pero, y entre ese periodo intermedio, claro, no regía el deber de consulta del convenio 169. Aunque sí regía, y eso sí lo hicimos ver en ese caso, aunque no era suficiente, es una naturaleza distinta, pero sí hay un deber de consulta que está en la ley indígena, la ley 19.253, creo que es la ley indígena, y que efectivamente una de las cosas que nosotros teníamos que determinar era si se había cumplido con el deber de consulta, al menos de la ley indígena. Y básicamente, y el parámetro que también teníamos que considerar ahí era esta norma, hay una norma de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados que dice que cuando el Estado ratifica el tratado, y aun cuando no se encuentra vigente, no puede ir en contra del tratado. Y eso también teníamos que determinar si la actuación había ido en contra del tratado, básicamente. Pero era un análisis también que se hizo en ese caso. Pero efectivamente, claro, las normas con carácter general rigen in actum, rigen hacia el futuro, y no podemos, incluso nos ha pasado con otras muchas causas en que la evaluación ambiental, porque ahí el punto de partida es cuando tú presentas la declaración o el estudio de impacto ambiental, ahí se fija la normativa que te aplica. En ese momento se fija, no cuando se dicta la RCA, sino que cuando se presenta el estudio de la evaluación de impacto ambiental. Y hemos tenido muchos problemas. Muchas se han presentado, por ejemplo, con un instrumento de planificación territorial vigente que se ha modificado en el camino. Y el problema es que le rige el instrumento de planificación territorial anterior. Entonces, eso es un problema que es usual a toda la normativa aplicable, pero la normativa aplicable se fija cuando se presenta la evaluación de impacto ambiental. Excelente exposición, ministro, sobre todo cuando uno entiende que estas materias son tan integrales, ¿no? Los operadores del sistema saben que no pueden solamente saber, digamos, derecho ambiental puro, hay que conocer todo el ámbito constitucional, internacional, de aguas, una enormidad de materias que probablemente han surgido dudas en los alumnos. Me llama la atención la permanencia que han tenido durante más de 1 hora y media en esta reunión, pero que seguramente van a ser soslayadas, digamos, en los módulos que, no se olviden, a partir del próximo miércoles se van a comenzar a dictar. Así que nuevamente agradecemos al ministro del Piano por la amabilidad que ha tenido de dictar esta conferencia, de acompañarnos y enseñarnos un poquito más de derecho ambiental constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y les deseo la mejor de la suerte en el curso. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Que estén muy bien.
Chao, chao.